Apagas la luz del baño. Antes de salir, algo se mueve en la esquina del techo. 8 patas, inmóvil un segundo antes, ahora quieta otra vez. No la vuelves a mirar. Cierras la puerta. Esta noche, mientras duermes, esa misma esquina del techo va a resolver un problema que tu casa no sabía que tenía. Los insectos que transmiten enfermedades, los que destruyen madera, los que contaminan comida, todos tienen un límite gracias a una criatura que la mayoría de la gente mata en cuanto la ve. En una sola casa promedio pueden vivir entre 15 y 20 especies distintas de arañas al mismo tiempo, y casi ninguna de ellas representa peligro real para un humano adulto. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la única criatura que trabaja gratis todas las noches para mantener tu casa habitable? Esa es la pregunta que este video va a responder, y la respuesta no es la que esperas. 1. The Architect. Empecemos por lo que crees saber. Una araña teje una tela y espera. Eso es todo, piensas. Falso. Existen más de 50.000 especies de arañas descritas en el mundo, y menos de la mitad construye telas para cazar. Las demás cazan corriendo, saltando, emboscando. La tela no es una trampa pasiva, es una antena. Cada hilo radial transmite vibraciones directamente a las patas de la araña, que puede distinguir, sin verlo, si lo que tocó su red es una mosca, una gota de lluvia o el viento. Una araña puede sentir la diferencia entre una presa de 2 miligramos y una de 8 miligramos sin moverse de su escondite. Cuando leí eso por primera vez, tuve que revisar la fuente 2 veces, porque significa que construyen un instrumento de medición con su propio cuerpo. Y ese instrumento tiene una segunda función que casi nadie conoce, algo que convierte la tela en un arma incluso antes de que la presa quede atrapada. 2. The Silk Factory. Una araña no tiene un solo tipo de seda, tiene hasta 7 glándulas distintas. Cada una produce un hilo con una función diferente. Hay seda para el armazón, rígida como un cable de acero de su mismo grosor. Hay seda pegajosa solo para la espiral de captura. Hay seda envolvente, usada exclusivamente para inmovilizar presas grandes. La seda de dragalina, la del hilo de arrastre, aguanta una tensión comparable al Kevlar, gramo por gramo, más resistente que el acero. Una araña Darwin, descubierta en Madagascar en 2009, teje puentes de seda de más de 25 metros sobre ríos enteros. Nadie sabe todavía cómo calcula la distancia antes de lanzar el primer hilo al viento. Pero fabricar el material perfecto no sirve de nada si no sabes exactamente cuándo y cómo usarlo. Y ahí es donde empieza la parte que de verdad nadie te contó. 3. The Trap. La presa toca la red. 0.3 de segundo después, la araña ya sabe su tamaño, su posición y su nivel de pánico, todo por vibración. Corre sobre su propia tela sin quedar pegada porque sus patas segregan un aceite que repele la sustancia adhesiva, y además solo pisa los hilos radiales, nunca la espiral pegajosa. La presa queda envuelta en segundos con seda de captura rápida. Después viene el ataque real, que no es un mordisco cualquiera. La araña inyecta veneno con un par de quelíceros huecos, como 2 agujas hipodérmicas, y ese veneno hace 2 trabajos al mismo tiempo, paraliza y empieza a licuar por dentro. Cuando descubrí que muchas arañas literalmente disuelven los órganos internos de su presa antes de comer, dejé de ver del mismo modo cada tela que encuentro en una esquina. 4. The Liquid Meal. Las arañas no tienen mandíbulas para masticar. No pueden. Su boca es apenas una abertura diminuta rodeada de pelos filtrantes. Entonces, ¿cómo comen un insecto entero? Inyectan enzimas digestivas dentro del cuerpo de la presa, las mismas enzimas que nosotros usamos dentro del estómago. Pero ellas las usan fuera de su cuerpo, dentro del cuerpo de la víctima. El insecto se convierte, literalmente, en una sopa dentro de su propio exoesqueleto. La araña succiona ese líquido durante minutos u horas. Y al final solo queda una cáscara vacía, perfecta, intacta por fuera. Este proceso se llama digestión extraoral, y algunos científicos lo consideran uno de los sistemas digestivos más eficientes del planeta animal, porque nada se desperdicia. Pero no todas las arañas dependen de una red para llegar a este punto, y algunas de ellas cazan de un modo que parece sacado de otra clase de animal completamente distinto. 5. The Jumper. Las arañas saltarinas, la familia Salticidae, no tejen redes de captura. Cazan a la vista como un gato. Tienen 8 ojos. Mejor dicho, 4 pares, y el par frontal les da una visión tan aguda que pueden reconocer la forma de una presa a 30 centímetros de distancia. Una resolución visual comparable a la de algunos vertebrados pequeños.
Antes de saltar, sueltan un hilo de seguridad, como un alpinista, y calculan el ángulo exacto de salto sin usar músculos extensores en las patas, sino presión hidráulica interna. Pueden saltar hasta 6 veces la longitud de su propio cuerpo desde parada, sin carrera previa. Y hay algo más. Algunas especies de salticidae muestran comportamiento parecido a la planificación, rodean obstáculos. Se esconden, esperan el momento exacto, algo que hasta hace poco se creía imposible en un cerebro de menos de 1 milímetro cúbico. Pero toda esta precisión, toda esta inteligencia depredadora, se vuelve mucho más oscura cuando el objetivo deja de ser un insecto y pasa a ser otra araña. 6. The Wedding Trap. Aquí está la parte que nadie quiere escuchar. En muchas especies, el macho se acerca a la hembra sabiendo que puede convertirse en su próxima comida. En la araña viuda negra y en varias especies de tejedoras orbiculares, la hembra puede devorar al macho durante o después del apareamiento. En algunos estudios de campo esto ocurre en más del 60% de los encuentros. No es un accidente ni un error de reconocimiento. Es una estrategia. El cuerpo del macho aporta hasta un 30% más de proteína a los huevos que la hembra pondrá después, lo que significa más crías, más fuertes, con más probabilidad de sobrevivir. Algunos machos incluso se ofrecen activamente. Doblan su propio abdomen hacia las mandíbulas de la hembra durante la cópula. Y no termina ahí. En especies como Stegadiphus lineatus, las crías recién nacidas devoran viva a su propia madre, un fenómeno llamado matrifagia. Ella deja de alimentarse semanas antes solo para ofrecer su cuerpo como la primera comida de sus hijos. Me costó releer esto varias veces, porque no es crueldad, es el cálculo evolutivo más frío que existe en la naturaleza. Sacrificar un cuerpo para multiplicar los genes. Y esa misma lógica de supervivencia extrema es la que, sin que lo supiéramos, terminó salvando vidas humanas. 7. The Battlefield. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos británico y estadounidense usaron hilos de seda de araña, extraídos directamente de las glándulas, como retículo dentro de miras telescópicas y periscopios militares, porque un solo hilo mide menos de 1 milésima de milímetro de grosor y no se rompe con el calor del disparo. Empresas enteras empleaban a trabajadores especializados en ordeñar arañas para obtener esa seda a mano. Y esa misma resistencia sigue siendo estudiada hoy por la industria textil y militar para crear chalecos antibalas más ligeros que el Kevlar actual. Pero el impacto más grande no vino del hilo, vino del veneno. En 2010, investigadores identificaron una proteína en el veneno de la araña de tela de embudo australiana, una de las más letales del planeta para los humanos, que protege literalmente a las células del cerebro después de un accidente cerebrovascular, bloqueando la muerte neuronal durante horas. La misma sustancia diseñada para matar en segundos se está investigando ahora como tratamiento de emergencia contra el ictus. Cuando leí que el veneno más temido del mundo podía convertirse en medicina para salvar cerebros humanos, tuve que sentarme un momento con esa idea. 8. The Silent Exterminator. Ahora hablemos de números reales. Se calcula que las arañas del planeta consumen entre 400 y 800 millones de toneladas de insectos cada año, más que el peso de toda la carne y el pescado que consume la humanidad entera en el mismo periodo. En una sola hectárea de campo agrícola templado puede haber más de 1 millón de arañas trabajando simultáneamente como control de plagas, sin coste, sin pesticida, sin descanso. Cuando un agricultor rocía insecticida de amplio espectro sin control, no solo mata a la plaga, mata también a la araña que llevaba semanas manteniendo esa plaga a raya. Y la plaga siempre vuelve más rápido que su depredador. Estudios agrícolas han demostrado que campos con poblaciones sanas de arañas requieren hasta un 30% menos de intervención química. La araña de tu baño y la araña de un campo de trigo en otro continente hacen exactamente el mismo trabajo. Sostener un equilibrio que damos por hecho hasta que desaparece. 9. The Engineering Marvel. Volvamos al cuerpo, porque ahí está el último secreto. Las patas de una araña no tienen músculos extensores como las nuestras. Se extienden por presión hidráulica de hemolinfa, el mismo principio que usa un brazo robótico industrial moderno. Sus 8 ojos, en la mayoría de las familias, cubren casi 360 grados sin punto ciego. Sus pelos sensoriales, llamados tricobótreos, detectan cambios de presión de aire tan pequeños como el aleteo de un mosquito a varios centímetros de distancia, sin necesidad de contacto físico ni de luz. Ingenieros de materiales llevan más de una década intentando replicar la seda de araña en laboratorio, sin lograr aún igualar su combinación exacta de resistencia y elasticidad. La naturaleza resolvió ese problema hace 380 millones de años.
con un animal que cabe en la palma de tu mano. Entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la única criatura que trabaja gratis, todas las noches, para mantener tu casa habitable? La respuesta real no es biológica, es humana. Tememos lo que no controlamos. Y una araña no pide permiso para entrar, no negocia, no se explica. Pero quita las arañas de un ecosistema, de cualquier ecosistema, y en semanas la población de insectos se dispara sin freno, cultivos enteros colapsan, enfermedades transmitidas por insectos aumentan. La araña de tu esquina del techo no es una amenaza que toleras, es una barrera silenciosa que ya estaba conteniendo algo mucho peor antes de que tú lo notaras. 8 patas, 8 ojos, ningún sonido. La criatura más temida de tu casa lleva toda la noche trabajando para que puedas dormir tranquilo en ella. No pide las gracias. No las necesita. Solo sigue tejiendo. Si este episodio cambió como miras esa esquina del techo, suscríbete. Cada semana desmontamos lo que el mundo se acostumbró a temer sin entender.